Vamos a presentar el trabajo en red neuronal artificial para predecir la concentración de material particulado 2.5 micras en la estación móvil séptima de la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá. Este trabajo es desarrollado en el marco de la maestría en análisis de datos por los ingenieros Alejandro Peñuela, Adolfo Castro y quienes habla Andrea Sánchez. El día de hoy, pues vamos a hacer un breve recuento de la introducción del trabajo, que teniendo en cuenta pues que la contaminación del aire es el factor más grave para las enfermedades no transmisibles según la OMS y que el factor más crítico en la contaminación es el material particulado 2.5. Se tienen algunos antecedentes de redes neuronales artificiales para predecir tanto el material particulado de 10 como de 2.5 micras. Los datos disponibles corresponden a la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá para el periodo de 2016 a 2021 y la estación móvil séptima. Realizamos un preprocesamiento de datos que consistió en un análisis exploratorio y bivariado, un análisis de los datos faltantes y datos atípicos y su tratamiento y una reducción de dimensionalidad por análisis de componentes principales y análisis factorial exploratorio. En este caso, pues haremos con mayor detalle a partir del análisis de componentes principales. Y el planteamiento de la arquitectura de la red neuronal con una previa normalización de los datos, un planteamiento de la estructura inicial del modelo y un ajuste de hiperparámetros. Entonces, pues ya les mencionaba que el objetivo es diseñar una red neuronal artificial que tenga la capacidad de pronosticar la concentración del contaminante PM2.5 en la zona de influencia de la estación séptima de la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá, para lo cual se tomaron las observaciones en el periodo 2016 a 2021 y como variables predictoras las condiciones meteorológicas y otros contaminantes del aire. Las variables que estamos considerando dentro de las meteorológicas está la dirección del viento, la velocidad del viento, la presión atmosférica, la temperatura, la radiación solar, la humedad relativa y las precipitaciones. En los contaminantes tenemos el monóxido de carbono, el monóxido de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno, el material particulado de 10 micras y el material particulado de 2.5 micras, que corresponde a la variable a predecir en este caso. El análisis de componentes principales pues nos arrojó que en la primera dimensión las principales contribuciones están con las condiciones meteorológicas, específicamente la temperatura, la humedad relativa y la radiación solar. En la dimensión 2 se tienen los contaminantes de monóxido de carbono, material particulado de 10 micras y los dióxidos de nitrógeno. Y la dimensión 3 agrupa la dirección y la velocidad del viento. En estas tres dimensiones se explican una variabilidad del correspondiente al 60% de la variabilidad de los datos. Y en cuanto a los individuos, realizamos un análisis por año, pero se aprecia que se distribuyen de manera aleatoria en las dos dimensiones sin tener una segmentación o agrupación por año. Por tanto, pues no se hace un análisis cronológico ni pues adicional en ese sentido. Correspondiente pues al análisis factorial exploratorio, la mejor rotación fue Varimax y reteniendo 3 factores, se encontró pues que no se tiene ninguna correlación entre estos. Además, los valores de complejidad de Hoffman están cercanos a 1 para las variables asociadas. En este caso, pues retenemos los 3 primeros factores que van a ser las variables a considerar en el modelo de la red neuronal. Podemos ver que este análisis partió únicamente de las variables que sobrevivieron del análisis de componentes principales. Es así que pues aquí tenemos el planteamiento del diseño de la red neuronal, para lo cual hicimos una segmentación de los datos. El 80% de estos será utilizado para las pruebas de entrenamiento y validación o ajuste de hiperparámetros y un 20% para el análisis de rendimiento de la red o con los datos de prueba.
Se tiene una capa de entrada con 7 neuronas que corresponden a las 7 variables que se obtuvieron pues, del análisis previo que ya les mencioné, las cuales fueron normalizadas en escala de 0 a 1, de acuerdo pues, a la literatura que se había consultado. Según esto, la capa oculta tendrá una función de activación sigmoid y tendremos 16 neuronas inicialmente. Para esto aplicamos la heurística de Nagendra y Karen, que nos dice que las neuronas en la capa oculta corresponden a las neuronas de la capa de entrada más las de la capa de salida por 2. Es decir, las 7 neuronas más una neurona en la capa de salida 8 y pues por 2 son las 16 neuronas en la capa oculta. En la capa de salida, dado que vamos a predecir una variable continua, se tiene una sola neurona con una función de activación lineal. Usaremos como métricas el error cuadrático medio y el error absoluto medio. Además, se utilizará como función de pérdida el error cuadrático medio para pues, obtener la mejor red neuronal. Para la búsqueda de los hiperparámetros, entonces partimos del modelo inicial con la arquitectura planteada, en la que compararemos el rendimiento de la red buscando los mejores hiperparámetros que se ajusten al modelo con las mejores métricas. La metodología que implementamos consistió en, primero, encontrar la tasa de aprendizaje, en la cual utilizamos el 0.001, 0.01 y 0.1. Como segunda medida, cambiamos el tamaño del lote, iniciamos con 250, cambiamos a 500, 125, 1000 y 1500. Tercero, modificamos las neuronas de la capa oculta, iniciando pues en 16 como ya se había mencionado, cambiamos luego a 32, 64, 128, 256 y por último 8. Y por último, contemplamos una capa adicional que en el primer modelo pues tiene cinco neuronas con una función de activación ReLU. El otro modelo que planteamos fue un modelo con 50 neuronas y también con función de activación ReLU, y otro también con 50 neuronas, pero esta vez con función de activación sigmoid. En cada una de estas etapas escogimos siempre el mejor modelo pues, de la etapa anterior para ir ajustando los otros hiperparámetros. En estos dos primeros, como se mencionó, pues partimos con la tasa de aprendizaje 0.001 y 0.01, eh, donde pues se aprecia que el error cuadrático medio de estos dos pues va primero con el modelo, el primer modelo con un error cuadrático medio de 5.4. El siguiente, la siguiente diapositiva se muestra la tasa de aprendizaje 0.1, que pues como ya miramos en las métricas, nos da un error cuadrático medio de 5.4 y con este pues elegimos esta tasa de aprendizaje. Como se explicó en la metodología, pues ahora cambiamos el tamaño del lote, iniciamos con este de 500 y el de 125. Posteriormente evaluamos los tamaños del lote en la siguiente diapositiva con 1000 y con 1500, dándonos como resultados en las métricas, las mejores métricas, con un error cuadrático medio de 5.4 que pues va a ser elegido para los siguientes búsqueda de hiperparámetros. Bien, continuando entonces con la metodología, el tercer punto es hacer un cambio en la capa oculta. Inicialmente realizamos un cambio de 16 a 32 neuronas, seguido por un cambio de 64 neuronas. Para este caso, en el cambio a 64 neuronas se obtuvo pues el mejor error cuadrático medio, que es de 5.4. Las predicciones, digamos que se mantienen algo estables, sin embargo, pues son un poco dispersas de acuerdo a lo que se está esperando que arroje el modelo. Bien. Seguido de esto, realizamos un nuevo cambio en la capa oculta, utilizamos 128 neuronas y finalmente 256 neuronas. Para este último se obtuvo un error cuadrático de 5.35 en comparación el resultado obtenido por 128 neuronas en la capa oculta, que es de 5.38.
por lo que el mejor comportamiento se obtuvo con las 256 neuronas. Por último, realizamos un cambio en las neuronas de la capa oculta. Se hizo una última prueba con 528 neuronas, pero pues el resultado no fue tan óptimo. Adicionalmente, se agregó una capa oculta. Se adicionó una capa oculta, inicialmente con 5 neuronas y una función de activación ReLU. El resultado obtenido pues, es un error cuadrático de 5.41. Adicionalmente, pues, se agregaron 50 neuronas también con una función de activación ReLU, reduciendo el error a 5.39. Y los datos pues, se siguen comportando de forma dispersa en cuanto a las predicciones. Se agregaron, en este caso se agregó, la capa oculta con 50 neuronas, pero cambiando la función de activación a sigmoid, y evidenciando que el error cuadrático medio pues aumentó, por lo que realmente los datos o las predicciones esperadas básicamente no son aplicables, no son las esperadas por el modelo. Y finalmente los resultados, la mejor configuración obtenida en la segunda capa oculta es de 50 neuronas con una función de activación ReLU. Finalmente, el modelo obtenido, o mejor modelo obtenido con todos los hiperparámetros, es una capa oculta con 256 neuronas, una función de activación sigmoide, 1000 épocas y una tasa de aprendizaje de 0.1, también con un tamaño de lote de 1000, por lo cual nos arrojó finalmente un error cuadrático de 5.35, fue el mejor resultado obtenido. Sin embargo, pues las predicciones se siguen comportando de forma dispersa. Al probar el modelo con datos que no conoce, se observa un resultado similar, esto lo que nos indica es que no está sobreajustada, la red no se está sobreajustando con los datos de entrenamiento, y lo que proponemos en una fase posterior para mejorar el modelo, se planteará una búsqueda automática de hiperparámetros de forma tal que los resultados satisfagan la exactitud requerida para las predicciones. Muchas gracias.